bájenle a lo que estén haciendo, sirvan su café, su agua, su lo que sea, porque lo que les voy a contar hoy está tan fuerte que ni yo lo puedo creer, y eso que llevo días siguiéndole la pista. Estamos hablando de una familia que hasta hace poco parecía unida, cero rollos, puro apoyo mutuo en redes, fotos juntas, viajes juntas, te amo hermana, por todos lados, y de un día para otro, ¡boom!, todo se vino abajo como castillo de arena con marea alta. Hablo de Gala Montes, la actriz, la que todos conocemos por sus telenovelas, por La Casa de los Famosos, por ser una de las mujeres más comentadas del espectáculo mexicano en los últimos años, y de su hermana Beba Montes, que hasta hace poquito era su cómplice, su compañera, la persona con la que compartía todo. Hoy esas dos ya casi ni se pueden ver ni en pintura, y lo peor, lo que de verdad les va a partir el corazón, es que en medio de todo este quiebre está una niña, la sobrina de Gala, la hija de Beba, que terminó siendo como el trofeo de guerra de un conflicto que ella ni pidió ni entiende del todo. Y ojo, esto apenas empieza, porque conforme les vaya narrando se van a dar cuenta de que aquí no solo hubo un pleito de hermanas por una bolsa carísima, aquí se destaparon acusaciones de maltrato, se metió la mamá de las dos a repartir sombrerazos verbales, salieron amigas en común a poner el dedo en la llaga, y hasta el tema de la orientación sexual de Gala terminó embarrado en toda esta telenovela que ni los guionistas de Televisa se hubieran atrevido a escribir. Así que ya saben, no se vayan, porque lo que viene en un rato está todavía más grueso. Para que entiendan bien el tamaño del desastre, primero tenemos que ubicarnos en tiempo y forma, porque esto no fue de la noche a la mañana. Esto venía cocinándose desde hace rato, aunque explotó apenas hace unos días frente a los ojos de todo Internet. Resulta que a principios de julio, Gala se llevó de viaje a su sobrina Alabama, la hija de Beba, a un recorrido por Asia, específicamente por Tailandia y Japón, de esos viajes que uno ve en redes y piensa, ¡ay, qué bonita relación tía-sobrina!, ¿verdad? Pura convivencia, puras fotos bonitas, puros reels con música de fondo. Pero resulta que en ese viaje, según lo que después se supo, compraron juntas una bolsa de una marca conocida, Diesel, que costó nada más y nada menos que 10,000 pesos, una lana que para muchos de nosotros es un mes de renta o hasta más. Y ahí fue donde empezó a torcerse el destino de esta familia. Porque lo que se suponía iba a ser un recuerdo bonito de ese viaje, terminó convirtiéndose en la manzana de la discordia, en el detonante de un pleito que salió a la luz pública en redes sociales, con Gala publicando su enojo directamente en su cuenta de X, prácticamente gritándole al mundo entero que su hermana no dejaba que la niña usara la bolsa que ella misma le había comprado. Imagínense la escena, un sábado en la noche, mientras la mayoría andábamos viendo Netflix o durmiendo, Gala Montes decide sentarse frente a su teléfono y soltar un mensaje que dejó a todos sus seguidores con la boca abierta, reclamándole directamente a Beba por el tema de la bolsa, insinuando que le estaba negando a su propia hija el poder disfrutar de un regalo que ella, Gala, le había dado con todo el cariño del mundo. Y aquí viene lo primero que les quiero hacer notar, porque esto no es solamente un berrinche por un accesorio de lujo, esto habla de algo mucho más profundo, de un choque de autoridad entre una tía que se siente con el derecho de decidir cómo se usan los regalos que da, y una madre que obviamente tiene la última palabra sobre lo que su hija usa o no usa, sobre todo si hablamos de una niña que, según se comentó después, ni siquiera quería cargar con esa bolsa porque la sentía frágil y prefería mejor haberse comprado juguetes con sus propios ahorros. Y aquí es donde el chisme se pone jugoso, porque no fue Beba la que salió a defenderse directamente. No, la que agarró el teléfono y le entró a los trancazos verbales fue una amiga cercana de la familia, una influencer y conductora llamada Laila Montero, que hasta hace poco era una de las personas más cercanas a Gala, tan cercana que hasta trabajaban juntas en varios proyectos. Y esta señora salió con todo, publicando un mensaje donde básicamente le echaba en cara a Gala que en lugar de andar presumiendo lo generosa que fue comprando esa bolsa, mejor contara cómo fue que prácticamente obligó a la niña a gastarse sus propios ahorros en ese accesorio de lujo en vez de dejarla comprar los juguetes que de verdad quería. Y remató diciendo que la propia niña había confesado que ni siquiera quería usar la bolsa porque le parecía demasiado delicada. Y aquí viene el primer giro fuerte de esta historia, porque cuando alguien tan cercano como Laila Montero decide salir a hablar en contra de Gala, ya sabemos que no es un pleito cualquiera, ya sabemos que hay mucho más ardor detrás, mucho resentimiento acumulado
que no se explica solamente con una bolsa carísima de una marca de moda. Gala, como era de esperarse, no se quedó callada, y respondió con un mensaje en el que, aunque no mencionó directamente a Laila por su nombre, dejó entrever, con esas indirectas tan mexicanas que todos sabemos leer perfectamente, que en algún momento esta persona le habría quitado cosas, insinuando prácticamente un robo. Ahí fue cuando el pleito dejó de ser solamente entre hermanas y se convirtió en una guerra de 3 frentes, con Gala de un lado, su ex colaboradora y ex amiga del otro, y en medio, silenciosa pero presente en todos los comentarios, la sombra de Beba Montes, la hermana que hasta ese momento no había soltado ni una sola palabra pública sobre todo este escándalo. Y créanme que ese silencio de Beba no era casualidad, porque como les voy a contar más adelante, ella tenía sus propias razones para quedarse callada, unas razones que después se destaparían de una forma que nadie se esperaba. Pero aguántenme tantito, porque antes de llegar a la parte más fuerte, tenemos que hablar de lo que pasó apenas unos días antes de que estallara todo esto de la bolsa. Porque ahí fue cuando Gala, en una transmisión en vivo, algo que hace constantemente porque es de las celebridades más activas y más directas con su público, confirmó algo que muchos ya sospechaban, pero que hasta ese momento nadie había podido comprobar del todo, que su relación con su hermana Beba estaba completamente distanciada, y lo que es peor, que ya ni siquiera podía comunicarse con su sobrina Alabama, la misma niña con la que apenas unas semanas antes había estado viajando por Asia como si fueran mejores amigas. Según lo que ella misma contó, hasta hace poco mantenía una relación muy cercana con la menor, pero esa comunicación se rompió justamente después de ese viaje familiar a Tailandia y Japón. Y aquí es donde se empiezan a cruzar las versiones, porque mientras Gala presentaba una historia donde ella era la que sufría por no poder ver a su sobrina, del otro lado empezaron a circular versiones completamente distintas, contadas por periodistas de espectáculos con fuentes cercanas a la familia, que apuntaban a que en realidad el problema no era tan sencillo como una tía buena onda que ya no puede ver a su sobrina consentida, sino que había reclamos de por medio, reclamos de Beba hacia Gala, por, supuestamente, haberse desentendido de ciertas responsabilidades relacionadas con el cuidado de la niña, mientras ambas convivían en ese viaje. Y aquí es donde yo les pregunto, y ustedes me dicen en los comentarios, ¿a poco no les ha pasado que cuando escuchan solamente una versión de una historia, todo suena clarísimo, todo suena justo, y luego aparece la otra versión y de repente ya no está tan claro quién tiene la razón? Porque eso es exactamente lo que está pasando aquí. Del lado de Gala tenemos a una mujer que se presenta como la tía cariñosa, generosa, que le compra bolsas de lujo a su sobrina, que la lleva de viaje por el otro lado del mundo, que solamente quiere convivir y que de repente, sin explicación aparente, se ve cortada de tajo de la vida de esa niña que tanto quiere. Pero del otro lado, empiezan a aparecer voces, como la de la periodista Ana María Alvarado, reconocida por su trabajo en cobertura de espectáculos, que presentó una versión completamente distinta de los hechos, basada en fuentes cercanas a la familia, sugiriendo que durante ese viaje hubo fricciones reales, momentos de tensión donde Beba le habría reclamado a Gala por no cumplir con ciertas responsabilidades básicas mientras tenía a su hija bajo su cuidado. Y aquí es donde el asunto se pone denso, porque ninguna de las dos partes, ni Gala ni Beba, ha salido a corroborar de manera independiente cuál de estas dos versiones es la verdadera, lo que deja a todo el público, o sea a nosotros, en ese limbo delicioso y frustrante del chisme a medias, donde sabemos que algo pasó, pero no sabemos exactamente qué. Ahora bien, aquí viene la parte que de verdad les va a mover el tapete, porque hasta este punto podríamos pensar que estamos hablando nada más de un pleito entre hermanas por diferencias en la crianza, algo que en cualquier familia puede pasar y que con el tiempo se arregla con una buena plática y un abrazo. Pero no, señoras y señores, esto se puso todavía más grave, porque entró a la conversación una tercera protagonista que nadie esperaba que se metiera con tanta fuerza, la propia madre de Gala y Beba, una señora llamada Krista Montes, que decidió romper el silencio y salir públicamente a defender a Gala, dejando a su otra hija, a Beba, prácticamente exhibida y señalada frente a todo el público mexicano. Y aquí les tengo que dar un poco de contexto histórico, porque esta no es la primera vez que en esta familia se destapan trapos sucios. Este conflicto viene de mucho más atrás, se remonta a principios de 2024, o sea que llevamos ya más de 2 años de un ambiente familiar tenso, cargado,
lleno de heridas que nunca terminaron de sanar y que ahora, con este nuevo capítulo de la bolsa y el distanciamiento de la sobrina, volvieron a abrirse con toda su fuerza. Y no se vayan, porque lo que les voy a contar ahora sí que está grueso. En una publicación en redes sociales, Krista Montes salió a respaldar completamente a su hija Gala, calificando a Beba, a su propia hija, con una palabra durísima, malagradecida. Así como lo oyen, la propia madre usando ese calificativo tan pesado contra una de sus hijas, en plena vista de todo el público, dejando entrever que Gala está mucho mejor lejos de personas que, según sus palabras, la envidian. Y aquí yo me pregunto, ¿qué tuvo que pasar dentro de esta familia para que una madre llegue al punto de exhibir públicamente a una de sus hijas de esta manera? Porque esto no es un comentario suelto, esto es una declaración de guerra. Es la madre tomando bando de manera abierta, y como todos sabemos, cuando un padre o una madre toma partido de forma tan clara en un pleito entre hermanos, ahí ya no hay vuelta atrás fácil, ahí las heridas se hacen todavía más profundas. Pero agárrense bien, porque el contexto detrás de esta defensa de Krista Montes es todavía más fuerte de lo que parece a simple vista. Resulta que esta señora, la madre de las dos, en algún momento de este conflicto que lleva más de 2 años, fue expulsada de la vivienda familiar y, para colmo, despedida de su trabajo como manager. Y aquí viene lo más doloroso de todo. Esto habría ocurrido, según ella, sin que se tomara en cuenta que Krista es una sobreviviente de cáncer, una mujer que ya pasó por una batalla de salud brutal, y que, en lugar de recibir el apoyo incondicional de su familia en ese momento tan vulnerable, terminó siendo sacada de su propia casa. Ella misma reveló en una entrevista que le concedió a un medio especializado en espectáculos que fue su propia hija, y aquí sin que quede claro al 100 si se refería específicamente a Gala o si hablaba del ambiente familiar en general, quien la expulsó del hogar que compartían, sin considerar en ningún momento su condición de salud, y que además atribuyó parte de este distanciamiento a la influencia de psicólogos y terceras personas que, según su percepción, intervinieron en las decisiones familiares de una manera que ella consideró perjudicial. Y aquí es donde el chisme se convierte en algo mucho más serio y mucho más delicado, porque estamos hablando ya no solamente de una pelea por una bolsa de lujo o por quién tiene más derecho a ver a una niña. Estamos hablando de acusaciones cruzadas de maltrato físico y psicológico dentro de esta familia. Acusaciones que van y vienen entre las tres, entre madre e hijas, y que además, agárrense porque esto sí que nadie se lo esperaba, también han tocado el tema de la orientación sexual de Gala, con versiones que apuntan a que dentro del núcleo familiar hubo rechazo hacia esta parte tan personal e importante de su identidad. Y yo aquí les voy a decir algo con toda sinceridad, como conductora de este canal que se dedica a contarles lo que pasa en el mundo del espectáculo. Cuando un conflicto familiar llega a este nivel, cuando se mezclan acusaciones de violencia con temas tan sensibles como la aceptación de la identidad de una persona, ya no estamos hablando de un simple pleito de familia rica que se ve mal en redes. Estamos hablando de heridas profundas, de traumas que posiblemente vienen de mucho tiempo atrás, y que la fama, el dinero y la exposición pública solamente vinieron a amplificar frente a millones de ojos. Y por si esto fuera poco, porque aquí el melodrama no descansa ni un segundo, en medio de toda esta tormenta familiar apareció otro capítulo que involucra a una tercera persona completamente ajena a las hermanas Montes, pero que igual terminó metida hasta el cuello en todo este relajo. Hablo de la influencer Anna Potter, quien salió públicamente a acusar a Gala Montes de, según sus palabras, jugar con sus sentimientos. Y aunque este episodio parece a primera vista un tema aparte, la realidad es que quedó completamente entrelazado con el pleito familiar, porque fue justamente la madre, Krista Montes, la que volvió a salir a la defensa de su hija, desmintiendo las acusaciones de Anna Potter y reiterando su respaldo total hacia Gala, aunque eso sí, cerrando ese mensaje con un gesto que muchos interpretaron como el último rastro de esperanza dentro de tanto caos, deseándole lo mejor a Beba, aunque sin mencionar en ningún momento la posibilidad concreta de una reconciliación entre madre e hija o entre las dos hermanas. Y aquí les voy a hacer una pausa para que reflexionemos juntos, porque si les está gustando este chisme, si sienten que ya no pueden dejar de leer o de escuchar porque quieren saber cómo sigue esta historia, no se vayan, denle like, compartan este video, suscríbanse al canal, porque apenas vamos a la mitad y lo que sigue todavía se pone más intenso.
porque ahora entra a escena un personaje que ustedes seguramente ya conocen y que le dio un giro completamente inesperado a toda esta narrativa: Emiliano Aguilar. Sí, como lo oyen, el hijo de Pepe Aguilar, ese que también ha estado en el ojo del huracán mediático por su propia vida personal, sus propios escándalos y sus propias polémicas, se cruzó en el camino de Gala Montes en medio de todo este drama familiar, y lo que empezó como un simple respaldo público, terminó abriendo la puerta a rumores de romance que ya andan circulando con fuerza entre los seguidores de ambos. Resulta que apenas unos días antes de que estallara todo el escándalo de la bolsa y las declaraciones de la mamá, Emiliano Aguilar protagonizó una pelea física durante un evento llamado Belico Fest, celebrado en la Ciudad de México la noche del 13 de julio, donde fue increpado por un asistente y respondió de manera contundente ante el enfrentamiento. Y aquí es donde Gala Montes, que en ese momento se encontraba de regreso de un viaje a Los Ángeles, donde según ella misma contó, anda buscando internacionalizar su carrera como actriz y ya está en la búsqueda de un nuevo manager tras dejar a su representante anterior, decidió salir públicamente a celebrar la manera en que Emiliano manejó ese conflicto, expresando abiertamente su respaldo hacia él por la forma en que enfrentó la situación, dejando entrever un nivel de cercanía y de complicidad entre ambos que muchos de sus seguidores no tardaron en interpretar como algo más que una simple amistad. Y no crean que esto quedó ahí nada más, porque circularon también fotografías de ambos juntos en la playa que terminaron alimentando todavía más los rumores de un posible romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar. Algo que, si lo ponemos en el contexto de todo lo que está viviendo con su familia, con su hermana, con su mamá, con las acusaciones cruzadas, pinta un panorama todavía más complejo, porque estamos hablando de una mujer que, en medio de la peor tormenta familiar de su vida pública, también está viviendo, o al menos eso parece indicar toda la evidencia circunstancial, un posible nuevo capítulo amoroso que la tiene en boca de todos por partida doble. Y aquí yo les pregunto directamente a ustedes, ¿será que Gala está buscando refugio emocional en esta nueva cercanía con Emiliano precisamente porque su núcleo familiar se está desmoronando frente a sus ojos? Porque muchas veces, cuando una persona pierde el apoyo de su propia sangre, empieza a construir nuevos lazos, nuevas familias elegidas, y no sería nada raro que este acercamiento con Emiliano, que además también ha vivido su propia cuota de escándalos y de señalamientos públicos, sea en parte un reflejo de esa búsqueda de comprensión mutua entre dos personas que saben perfectamente lo que se siente estar bajo el ojo público constante, siendo señalados y juzgados. Pero volvamos al tema principal, porque no quiero que se me pierdan en el chisme del posible romance, sin antes contarles cómo es que Gala misma ha estado manejando públicamente todo este quiebre familiar, porque aquí la actriz no se ha quedado callada en ningún momento. Todo lo contrario, ha salido una y otra vez a dar su versión, a defenderse, y en una de sus declaraciones más recientes fue clarísima al decir que uno tiene que salir a defenderse porque si no la gente inventa y termina dañando la imagen pública de una persona. Y aquí Gala fue todavía más allá, reconociendo abiertamente el papel que juega en toda esta controversia, diciendo con ese tono directo y hasta desafiante que la caracteriza, que si alzar la voz cuando algo no le parece la convierte en la revoltosa de la historia, pues que así sea, que le vale, pero que hay cosas que simplemente no está dispuesta a dejar pasar. Y esta declaración, mis amigos, dice muchísimo sobre la personalidad de esta mujer, porque nos deja ver que Gala no es de las que se quedan calladas esperando a que el tiempo resuelva las cosas, es de las que prefieren gritar su verdad aunque eso implique que la señalen, que la critiquen, que la llamen conflictiva, porque para ella, según sus propias palabras, es mejor eso que quedarse callada mientras otros construyen una narrativa falsa sobre su vida. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos sobre algo que va más allá del puro chisme. Porque lo que estamos presenciando con esta familia es en realidad un espejo de algo que pasa en muchísimos hogares mexicanos, nada más que aquí, por tratarse de figuras públicas, todo queda expuesto frente a millones de personas. Estamos viendo cómo un conflicto que probablemente empezó con pequeños roces, con celos, con diferencias de crianza, con resentimientos acumulados durante años, terminó estallando de una manera que ya no tiene marcha atrás fácil, porque cuando las acusaciones llegan al nivel de mencionar maltrato físico, maltrato psicológico, rechazo hacia la identidad de una persona, expulsión de una madre enferma de su propio hogar,
Ya no estamos hablando de diferencias que se arreglan con una comida familiar y un brindis. Estamos hablando de heridas que van a tardar mucho tiempo, si es que algún día se logran sanar del todo. Y aquí viene algo que de verdad me parece de las partes más tristes de toda esta historia, y es pensar en la niña, en Alabama, la sobrina de Gala, la hija de Beba, que sin haber pedido absolutamente nada de esto, terminó convertida en el centro de todo el conflicto. Porque piénsenlo bien, esta niña vivió un viaje increíble por Asia con su tía. Seguramente disfrutó cada momento, cada ciudad, cada experiencia, y de regreso a casa se encontró atrapada en medio de una guerra de adultos donde su propia madre le prohíbe usar un regalo, donde su tía la extraña públicamente en redes sociales, donde su abuela sale a hablar de todo este pleito en entrevistas de televisión, y donde absolutamente todo lo que le pasa a ella, hasta el detalle más pequeño como si le gusta o no le gusta cargar una bolsa, se convierte en material para que medios de espectáculos, influencers y creadores de contenido, incluyéndome a mí en este momento, analicemos, comentemos y debatamos frente a una audiencia masiva. Y esto, mis amigos, es algo que como sociedad deberíamos empezar a cuestionarnos más seriamente. Porque en medio de tanto drama, de tanto pleito, de tanta declaración pública, hay una menor de edad que está viviendo todo esto en carne propia, sin el filtro de madurez que sí tienen los adultos para procesar una exposición mediática de esta magnitud. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, y con toda razón, ¿cómo está reaccionando Beba Montes ante todo este vendaval de declaraciones en su contra? Porque hasta este punto de la historia, la mayoría de lo que hemos escuchado viene del lado de Gala y del lado de la mamá, Krista. Pero Beba prácticamente ha optado por el silencio. Un silencio que en el mundo del espectáculo, y ustedes que llevan tiempo viendo este tipo de contenido lo saben perfectamente, puede significar muchísimas cosas. Puede ser que Beba esté esperando el momento perfecto para soltar su propia bomba informativa. Esa revelación que cambie por completo la narrativa que hasta ahora ha dominado toda esta historia. Puede ser también que simplemente esté priorizando la protección de su hija por encima de cualquier necesidad de defenderse públicamente, absteniéndose de entrar en un pleito mediático que solamente terminaría exponiendo todavía más a la menor. O puede ser, y esto también es una posibilidad real, que Beba sepa que entrar en esta guerra de declaraciones contra una figura tan mediática y tan hábil para manejar los reflectores como su hermana Gala simplemente no le conviene, porque en el terreno de la exposición pública, quien tiene más experiencia manejando cámaras, entrevistas y redes sociales generalmente termina llevando ventaja en la narrativa, sin importar de qué lado esté la verdad. Y aquí les tengo que confesar algo, porque como conductora de este canal, siempre trato de ser lo más honesta posible con ustedes. Hasta el día de hoy, ninguna de las partes, ni Gala, ni Beba, ni siquiera la mamá Krista con todo, y sus declaraciones tan fuertes, ha podido comprobar de manera contundente e independiente cuál es la verdad completa detrás de este conflicto. Lo que tenemos son versiones, testimonios, declaraciones en entrevistas, publicaciones en redes sociales y el trabajo de periodistas de espectáculos que han ido recopilando fragmentos de información a través de fuentes cercanas a la familia, pero la verdad completa, esa que solamente conocen las 3 mujeres involucradas, sigue guardada bajo llave, y posiblemente así se va a quedar por mucho tiempo, porque este tipo de conflictos familiares rara vez se resuelven o se aclaran completamente frente al público. Lo que normalmente pasa es que con el tiempo el interés mediático va bajando, las declaraciones se van espaciando, y la familia, para bien o para mal, sigue su vida mientras nosotros como público nos quedamos con más preguntas que respuestas. Y hablando de preguntas sin respuesta, aquí viene algo que de verdad me parece que merece toda su atención, porque hasta el momento las 3 partes involucradas coinciden en algo, y es que una reconciliación no parece posible en el corto plazo. Gala, por su parte, ha declarado que está enfocada completamente en su trabajo, en su carrera, en su búsqueda de proyectos internacionales, y que prefiere evitar meterse en más polémicas de las que ya tiene encima. Aunque como hemos visto a lo largo de todo este relato, eso de evitar polémicas se le complica bastante, considerando que sigue siendo una de las figuras más comentadas del espectáculo mexicano semana tras semana. Y Beba, del otro lado, mantiene esa postura de distancia y de silencio que ya les mencioné, sin dar señales claras de querer acercarse ni a su hermana ni a su madre en el futuro cercano. Así que aquí estamos, con una familia completamente fracturada,
con acusaciones de maltrato flotando en el aire sin resolverse, con una niña en medio de todo este conflicto que apenas está empezando a entender lo que significa crecer bajo el ojo público, con una madre que decidió tomar partido de manera abierta y contundente, con rumores de romance salpicando toda la historia, y con una pregunta que se queda flotando para todos nosotros. ¿Realmente se podrá reconciliar esta familia algún día? ¿O estamos presenciando una ruptura definitiva que va a marcar para siempre la relación entre estas tres mujeres? Porque si algo nos ha enseñado el mundo del espectáculo mexicano, es que estas historias casi nunca terminan de la manera en que uno se lo imagina. Siempre hay un giro más, siempre hay una declaración que nadie esperaba, siempre hay ese capítulo final que llega meses después, cuando ya todos pensábamos que el tema se había enfriado por completo. Y aquí es donde yo les quiero dejar una reflexión final antes de despedirme por hoy, porque creo que esta historia, más allá de todo el morbo y todo el drama que representa para nosotros como espectadores, nos deja una lección importante sobre lo frágiles que pueden ser los lazos familiares cuando se mezclan con la fama, el dinero, la exposición pública constante y sobre todo, con heridas emocionales que nunca se atendieron a tiempo. Porque al final del día, detrás de todos los titulares, detrás de todas las publicaciones en redes sociales, detrás de todas las entrevistas y todas las declaraciones incendiarias, lo que tenemos es una familia real, con problemas reales, con dolor real, que por circunstancias de la fama terminó exhibiendo su intimidad más profunda frente a millones de personas que, como nosotros el día de hoy, seguimos cada capítulo de esta historia con una mezcla de fascinación y de genuina preocupación por cómo va a terminar todo esto. Así que ya saben, si les gustó este chisme, si sienten que se quedaron con ganas de más, denle like a este video, compártanlo con esa amiga o ese amigo que también sigue de cerca todo lo que pasa con Gala Montes. Suscríbanse al canal para que no se pierdan la siguiente actualización de esta historia, porque yo les prometo que en cuanto salga información nueva, en cuanto alguna de las partes decida soltar la siguiente bomba, aquí voy a estar yo para contárselos con todo el detalle, con todo el contexto y con todo el análisis que se merecen. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Beba tiene razón en quedarse callada o piensan que ya debería salir a dar su versión completa de los hechos? ¿Ustedes de qué lado se ponen en este pleito de hermanas? Nos vemos en el siguiente video, porque esto, se los aseguro, todavía no termina.